Buen día, niños. Bienvenidos a la clase de estudios sociales. Soy la profesora Socorro María Hernández, catedrática de la asignatura. Para este día tenemos como expectativa de logro identificar los fines de la enseñanza de la historia de forma oral y escrita, diferenciar los tipos de historia y la forma a través de la cual se establece un proceso de divulgación. El tema de hoy a estudiar son fines de la historia. Vamos a hablar en esta oportunidad que los tres fines que persigue la historia son tres. Explica la forma en la que se produjo el pasado de forma oral y escrita. Vamos a explicarnos vamos a ser capaces de explicar cómo se ha producido el pasado de forma oral, o sea, a través del relato, de la descripción o del análisis, y lo vamos a hacer a través de lo escrito, que lo plasmado, diríamos, a través de graficaciones de sonidos. El segundo fin tenemos dar a conocer las causas y consecuencias que produjeron en los diferentes procesos históricos, haciendo énfasis en el tiempo, el lugar y el espacio. Todos sabemos que los hechos, procesos o sucesos son generados por una causa. Y todo hecho o suceso se enmarca dentro de las consecuencias que producen después de su ejecución o el impacto que generan. Todos los procesos históricos se han dado en un tiempo, o sea, están marcados dentro de una línea de tiempo, suscitaron en un determinado lugar y esto ocupa un espacio dentro del compendio de la historia. También nos permite conocer el pasado, comprender el presente y predecir y mejorar el futuro. Todos estamos obligados a conocer la historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es decir, que el conocer el pasado es importantísimo porque a través de ello o del conocimiento que adquiramos vamos a comprender lo que nos pasa o lo que pasa en el presente, y con ese conocimiento vamos a predecir cómo sería el futuro, cómo sería de aquí entre 20, 30 años y cómo lo podemos mejorar. Todos los procesos históricos, recordemos, tienen una causa que los ha provocado o los ha generado. Y todos los sucesos económicos, políticos y sociales traen consecuencias que a tiempo futuro pues podemos comprender o no comprender, depende del conocimiento que tengamos. La historia puede ser de dos tipos o es de dos tipos. Tenemos la historia oral, que consiste en el estudio histórico de determinados hechos o sucesos suscitados en un lugar específico. Por ejemplo, a través de narraciones, a través de cuentos, a través de leyendas, nosotros podemos afirmar a ciencia cierta que el cacique Lempira murió en el cerro de Congolón y Coyocutena. Entonces, se ha venido transmitiendo este conocimiento de generación en generación, y esta es una forma que lo ha utilizado para ser divulgado. Y así han pasado varias generaciones adquiriendo conocimientos, diríamos, de las personas más adultas o mayores que han vivido mayor tiempo y mayor experiencia que nosotros mismos. También podemos decir que la historia oral es las narraciones que describen, que cuentan, diríamos, los pobladores de una determinada zona, área o lugar específico donde se dieron hechos o acontecimientos históricos memorables. Podemos decir que el relato es el principal instrumento de divulgación de la historia oral. Y se divulgan a través de cuentos, leyendas, fábulas, poemas, bailes, danzas. Estas son las diferentes formas o medios a través de las cuales podemos divulgar o narrar o relatar, diríamos, hechos o sucesos o acontecimientos memorables. La comunicación oral es una forma de establecer contacto con el pasado. A través de la comunicación oral
nosotros podemos darnos cuenta qué pasó en otro tiempo, en otro lugar y en otros espacios geográficos, ¿no? Y podemos realizar una comparación, diríamos, sobre lo que se narra, diríamos, dentro de esa comunicación oral. También existe la historia escrita. Estas son constancias dejadas y divulgadas en forma gráfica o grabada en signos y símbolos. La historia escrita la podemos encontrar en signos o símbolos grabados en monumentos, en tumbas, en medallas, en manuscritos, en planos, mapas, periódicos, pergaminos, papiro e enciclopedias. Es decir, que la información escrita la vamos a encontrar a través de signos y símbolos. Y la vamos a encontrar en diferentes texturas o diferentes medios o diferentes lugares. Esto tipo historia escrita se le llama todo tipo de impresiones. Esto pueden ser archivos históricos que proporcionan información del pasado, pero esa información solo la podemos extraer a través de cuestionarios, a través de entrevistas y a través de encuestas, ¿verdad? Estas son técnicas de investigación histórica que son utilizadas para extraer información contenida en los diferentes documentos, periódicos, pergaminos, enciclopedias, medallas y tumbas, entre otras, y que nos proporcionan un conocimiento del pasado. Y también se puede extraer a través de cuestionarios y entrevistas. O sea, estos son los medios a través de los cuales podemos extraer información de documentos, diríamos, escritos. Para concluir esta sesión tenemos que la principal finalidad de la historia es determinar la causa y las consecuencias de los procesos históricos. Estos procesos históricos pueden ser sociales, culturales, políticos, económicos, entre otros. La historia se divulga de forma oral y escrita, ya lo dijimos en la sesión anterior. Estas son las dos formas o los dos tipos o medios a través de los cuales se puede divulgar la información. Lo podemos hacer a través de la oral, a través del relato, a través de la divulgación, y lo podemos hacer a través de la escritura o a través de la graficación de signos y símbolos. La historia oral se transmite de generación en generación a través de las narraciones. También la podemos transmitir de una generación a la otra a través de cuentos, a través de leyendas, a través de fábulas. Hay diferentes medios a través de los cuales se puede transmitir la educación, ¿verdad? Y los conocimientos en la formación histórica también. Tenemos ahí la historia escrita, es toda información representada a través de signos y símbolos. Podemos encontrar información en los billetes, en las placas, en las lápidas. No solamente en libros, textos o enciclopedias se encuentra información, sino que podemos encontrar documentos en los cuales están, diríamos, o contienen gran cantidad de información o de conocimientos que han sido grabados con el propósito de ser divulgados. La historia escrita es todo tipo de información que la captamos a través de signos y símbolos. Ahí podemos ver dentro de la historia escrita, encontramos todo aquello que tiene graficación numérica o graficación alfabética, ¿verdad? El historiador, bueno, historiador se le llama a la persona que estudia la historia. Todas las personas encargadas del estudio de la historia y determinar las causas y las consecuencias, entonces a eso se le llama historia, ¿verdad? Historia es todo conocimiento y el que estudia todo conocimiento del pasado se le llama historiador. Tenemos ahí que el historiador recurre a dos ciencias. Recurre, diríamos, a la cronología y a la geografía. ¿Por qué recurre? Porque el historiador necesita determinar el tiempo en el cual se dio un hecho o un suceso. En este caso tenemos a la cronología, que es la ciencia que estudia todos los hechos históricos a través de diferentes líneas de tiempo, y que estos cronología se hace de forma oral.
Y también tenemos que determinar en qué tiempo, en qué momento, en qué lugar se dieron las cosas. Y la geografía es la que interpreta los textos escritos y textos escritos e históricos encontrados, ¿verdad? La historia, la cronología estudia el tiempo y la geografía estudia los hechos o sucesos donde se dieron acontecimientos memorables. Estas son las conclusiones que tenemos de la clase. De tarea para reafirmar conocimientos y para tener un amplio conocimiento sobre lo que estamos haciendo, entonces usted en su cuaderno va a elaborar un resumen, o sea, va a copiar el contenido que se da en las diapositivas y si tiene acceso a ilustrarlo, lo ilustra y si no, pues no lo hace, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones, cuídense todos.